Paralelamente al planteamiento del problema, a que definimos el tipo de pregunta de investigación y el alcance de la misma, y revisamos la literatura para generar un marco teórico, se deben definir los objetivos de la investigación, los cuales constituyen la meta hacia la cual está orientada la investigación. Deben ser expresados de manera clara y concisa, utilizando para ello verbos en infinitivo, terminados en ar, ir. Establecen lo que pretende de la investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse, dado que son la guía del estudio durante todo el desarrollo del mismo. Durante la investigación pueden surgir objetivos adicionales, modificarse los iniciales e incluso ser sustituidos por nuevos objetivos, dependiendo de la dirección que tome la investigación. Existen dos tipos de objetivos, el general y el específico. Mientras el general plantea el objetivo último del estudio, los específicos indican las acciones a llevar a cabo para lograr el objetivo general u otras acciones que resultan de cierto interés para el investigador. Tomemos como ejemplo el siguiente estudio. Objetivo general: analizar la relación existente entre la depresión y el rendimiento académico para sensibilizar a la escuela sobre la importancia de los factores afectivos en el proceso de aprendizaje. Objetivos específicos: identificar las características afectivas de la población estudiada con respecto a la depresión mediante la aplicación del cuestionario de depresión para niños, establecer correlaciones entre los datos obtenidos de la depresión y el rendimiento académico de la población objeto de estudio haciendo uso de los estadísticos requeridos para tal fin, sensibilizar a la escuela sobre la importancia que tiene la dimensión afectiva en el rendimiento académico de los estudiantes. Una vez que el investigador ha planteado el problema como una pregunta de investigación y los objetivos quedan claros, debe enunciar las hipótesis, que son las respuestas tentativas a la pregunta de investigación. En función del alcance de la investigación es que se formulan. Así, en el exploratorio no se formulan. En el descriptivo solo se formulan cuando se pronostica un hecho o dato. Por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas entre los preadolescentes durante el próximo año será elevado. En estudios de alcance correlacional, pues se formulan hipótesis que correlacionan variables como a mayor supresión de pensamientos, mayor preocupación por ellos. Y en estudios explicativos se generan hipótesis causales. Pueden incluir dos o más variables, entre las cuales se establece una relación de dependencia. Los alumnos que participen en el programa de estrategias de comprensión lectora obtendrán puntuaciones mayores en las pruebas de rendimiento académico. La revisión de la literatura y la generación del marco teórico ayudarán a establecer las hipótesis, a manera de proposiciones sobre las relaciones operacionales entre las variables presentes en la situación que estudiamos. Pueden ser más o menos generales o precisas y abarcar dos o más variables. Son solo afirmaciones sujetas a comprobación empírica. Antes de avanzar, vale la pena preguntarnos, ¿qué es una variable? Antes de adentrarnos en el tema de las hipótesis, tenemos que tener bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de variables, ya que es un término que se repite constantemente. Una variable es una entidad que puede tomar diferentes valores, es decir, cualquier concepto, propiedad o característica que pueda variar puede ser considerado una variable. Lo contrario son las constantes. Por ejemplo, la edad puede ser considerada una variable porque puede tomar diferentes valores para diferentes personas o para la misma persona en diferentes ocasiones. Las variables no siempre son cuantitativas o numéricas. La variable sexo, por ejemplo, consiste de dos valores expresados en palabras, masculino y femenino, hombre o mujer, Estos valores también se llaman atributos. Un atributo es un valor específico en una variable. Por ejemplo, tradicionalmente esta variable sexo tiene dos atributos, como ya dijimos, hombre y mujer. O la variable estatus socioeconómico podría tener tres atributos, alto, medio y bajo. Las variables adquieren un valor para la investigación cuando pueden ser relacionadas con otras mediante nexos de dependencia, asociación, influencia o causalidad. Pueden definirse los diversos tipos de variables de acuerdo a su carácter, el nivel de medición, la relación entre las variables y su manipulación. Iniciando con la clasificación de acuerdo a su carácter, las variables pueden ser cualitativas o categóricas, es decir, aquellas cuyas características o atributos no se pueden cuantificar o medir, sino solamente describir. Cada uno de sus atributos serán distintas categorías de un fenómeno, como nacionalidad o carrera que se estudia. No se puede medir en términos numéricos cuánta nacionalidad se tiene o cuánto de cierta carrera se estudia. Los atributos entonces solo describen, no cuantifican.
Las que sí lo hacen son las cuantitativas. Estas pueden ordenarse de acuerdo a una magnitud. Las variables cuantitativas pueden a su vez clasificarse en variables continuas y discretas. Las variables continuas son las que pueden tomar cualquier valor intermedio entre los dos factores que definen un intervalo, es decir, admiten decimales. Mientras que las variables discretas son aquellas en las que se establecen categorías en términos de números enteros entre diversos individuos o elementos y corresponden a valores indivisibles, como la variable número de hijos, la cual no puede adquirir el valor 3 hijos y medio. Tenemos también la clasificación de las variables de acuerdo al nivel de medición que presentan o escala de medición a la que pertenecen. Así, existen variables nominales en las cuales los atributos son considerados como valores específicos y carecen de jerarquías, variables de tipo ordinal, las cuales establecen jerarquías como grado escolar, clase socioeconómica, edad. Estas dos son categóricas. Las siguientes son las variables a nivel intervalar. Estas establecen un orden y jerarquía entre categorías. El 0 es asignado de forma arbitraria, careciendo de un punto cero verdadero, donde ubicamos un elemento con base a una media. Por ejemplo, una puntuación de CI no puede ser 0. Ese 0 no indicaría que la persona tiene 0 inteligencia, sino que más bien no hizo bien el instrumento, o está mal contestado, está mal analizado, mal puntuado. Más bien el puntaje va a adquirir su valor respecto a una puntuación promedio. Así, si una persona tiene 90 de CI, indicaría un valor promedio de acuerdo a otros estándares externos previamente conocidos. De razón, igual que nivel de medición intervalar, solo que en este caso el punto 0 sí es verdadero. Aquí el absoluto 0 indica que hay un punto donde no existe la propiedad, como la variable número de hijos, donde 0 hijos sí indicaría que no hay hijos. La clasificación de las variables de acuerdo a su función y la relación que existe entre las variables es de la más utilizada, sobre todo en las hipótesis correlacionales y explicativas o causales. Bajo esta clasificación existen dos tipos de variables: variable dependiente y variable independiente. La variable dependiente es la variable que queremos explicar. Es el supuesto efecto de la variable independiente que queremos predecir. Depende de la variable independiente, la cual es la supuesta causa de la variable dependiente. La variable predictora que nosotros manipulamos en un experimento, cuya asociación o influencia en la variable dependiente se pretende descubrir en la investigación. Por último, existe una forma de clasificar las variables de acuerdo a su manipulación y control. De acuerdo a esto, existen tres tipos de variables. Activa es aquella susceptible de manipulación directa por parte del experimentador. Suele llamarse variable experimental o variable estímulo, son variables independientes, tales como la impartición de un curso educativo o la dosis de un medicamento. Las siguientes son las variables atributivas, que son las que muestran una característica o atributo de los sujetos y no pueden ser manipuladas, solo medidas, como el sexo, la estatura o la nacionalidad. Por último, tenemos las variables extrañas o intervinientes. Se trata de una variable independiente que influye en la variable dependiente, pero que no está relacionada con el propósito del estudio. Por lo tanto, se debe regular para que no oculte el efecto de la variable independiente que investigamos. Por ejemplo, si estamos investigando los efectos de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de la ansiedad y detectamos que hay algunos participantes que llevan además terapia farmacológica, este tipo de terapia puede ser una variable interviniente que vuelva confusos los resultados del estudio. Una vez habiendo visto la clasificación, es importante señalar que una variable puede ser de uno o más tipos. Por ejemplo, la variable nacionalidad es una variable nominal que igualmente puede ser extraña e independiente. Toda variable debe definirse en forma conceptual o teórica, es decir, la definición de la variable desde el constructo teórico, y de forma operacional, donde se aporta el significado al especificar las actividades u operaciones necesarias para medir y evaluar el constructo. Por ejemplo, la variable inteligencia definida como la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. Esta sería la definición conceptual. Medida y categorizada a través de la evaluación de distintas habilidades cognitivas con el uso de pruebas de inteligencia Wechsler. Esta sería la definición operacional.
Ahora que profundizamos en qué es una variable, podemos comprender por qué una hipótesis debe plantear las variables que estudia y su relación en caso de haber más de una. En las hipótesis, las variables y sus definiciones deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas que sea posible. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, lógica. Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas, si no, no tiene sentido. Tenemos varios tipos de hipótesis. La principal es la hipótesis de investigación, que son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. También se les denomina hipótesis de trabajo. Como ya vimos, pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Estas hipótesis se suelen representar con la letra H y podemos tener varias, en cuyo caso se enumerarán. A continuación tenemos las hipótesis estadísticas. Son exclusivas del enfoque cuantitativo y expresan suposiciones de las hipótesis de investigación o de trabajo a partir de dos tipos de afirmaciones, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Las hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Expresa que no hay relación entre variables o diferencia entre grupos. Es la que el investigador puede someter a prueba. Se simboliza como HO. Por otro lado, las hipótesis alternativas son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y nula. Es la afirmación que se aceptará como posible si los datos provenientes de la muestra poblacional proporcionan evidencia de que la hipótesis nula es falsa, puesto que establece que sí hay relaciones, diferencias o efectos. Se simboliza como HA. Cabe destacar que en una investigación se pueden establecer varias hipótesis y de cualquier tipo. Las hipótesis son de gran utilidad, pues son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Tienen una función descriptiva y explicativa según sea el caso. Nos sirven para probar teorías o sugerir teorías nuevas. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a prueba en la realidad, cuando se implementa un diseño de investigación. Se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. Aunque bueno, antes de pasar a ello, se deben elegir los participantes del estudio en quien se probará la hipótesis. ¿Cómo? Veámoslo en el siguiente video.